Buenas, buenas. Bueno, capítulo 8 de crear una aplicación web desde cero. En el último capítulo vimos cómo subir un archivo al servidor y si bien todavía hace falta refinar un poco eso, agregando manejo de errores y demás, vamos a dejarlo para un poco más adelante. Hoy quiero ver cómo descargar un archivo de el servidor. Así tenemos un poco de ciclo completo. Ya sabemos que podemos subir un archivo y ahora queremos poder descargarlo. Así que vamos a hacer lo de costumbre. Voy a hacer npm run serve para que nuestro servidor andando. Vamos a abrir esto con live server. Vamos a ocultar un poco esto. Pim. Vamos a abrir la consola. Vamos a checar un poco. Bien. Entonces ya sabemos que podemos subir un archivo. Vamos a ver que esto siga funcionando. Vamos a subir esto, por ejemplo. Vemos que se subió. Tenemos nuestra carpeta uploads y está todo perfecto. Si por algún motivo cuando... A ver, tengo un error acá, lo voy a chequear. Que dice... Ah, porque moví en último momento moví esto a este file controller en el video anterior y acá JSON no lo estoy importando, así que vamos a importar esto. ¿Dónde estaba? Server responses. Bueno, ahí tenemos un caso de un error que no estamos manejando, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo me había olvidado de importar este método y me tiró un error. Pero bueno, no vamos a hacer manejo de errores por el momento. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Le voy a dar save acá y ahora esto debería funcionar perfectamente bien. Subo el archivo. Vamos a darle refresh a esto. Voy a subir un archivo. Ahí se subió y me llegó el mensaje archivo subido exitosamente. Bien. Otra cosa que también falta agregar es acá, por ejemplo, algún indicador de progreso del estilo de, bueno, tanto porcentaje del archivo se subió, etcétera, etcétera. Bueno, eso va para más adelante. Mi idea con esto es darte la mayor cantidad de información en la menor cantidad de tiempo posible, digamos, y tratar de ser bastante riguroso, pero a la vez tampoco quiero concentrarme demasiado en cada detalle, en cada momento, sino que a medida que vayamos necesitando, vamos a ir explorando más en detalle. Por ejemplo, esto que decía de, bueno, el manejo de errores lo vamos a dejar para un poco más adelante. Ahora quiero, porque eso también lo podés medio que investigar por tu cuenta, pero por ahí cómo hacer en la subida del archivo o la descarga, por ahí es un poco más difícil de googlear, llamémosle. Así que bueno, esa es la cuestión. Acá una cosa que quiero mostrar es que si bien nosotros en nuestro main estamos leyendo el archivo y lo estamos enviando de una, pareciera, o sea, estamos mandando todo el buffer de una. Si a nosotros acá en nuestro upload file en el backend hacemos acá un console log, vamos a hacer un console log acá de chunk y vamos a hacer C++. Y ahora voy a subir un archivo de vuelta y vamos a ver que el navegador automáticamente, para no enviar el archivo entero, porque obviamente no es factible enviar el archivo entero, lo dividió en este caso en 3324 bloques. O sea, esta función se disparó 3324 veces
y en cada una de esas veces agrego a este archivo que estamos creando un pedacito de la información hasta que finalmente se completó la request. Solamente quería denotar eso porque es bastante relevante. Bien. Entonces, también podríamos ver algo importante, que esto sí lo voy a poner ahora, es lo siguiente. Nosotros ya sabemos que cuando el usuario le está pegando a esta URL, es decir, a uploads, es porque va a subir un archivo. Y lo que quiero mostrar acá es lo siguiente. Quiero hacer un console log de request headers. Y el que me interesa es el content length. Vamos a mandarle acá de vuelta un archivito. Pim. No pasó nada porque selecciono el mismo archivo. Vemos que acá tenemos este content length que nos dio este número, que es básicamente, vamos a ver, es un número en bytes. Y nosotros chequeamos este archivo, pesa 144 megas. Y bueno, acá lo tenemos en bytes, ¿no? Sin bytes como es bytes, lo podemos dividir de esta manera. Tenemos 151 millones de bytes, o sea, 151 megabytes. Una cosa que me parece importante en caso de carga y descarga de archivos es limitar el tamaño de los archivos, ¿no? O sea, para no permitirle a un usuario subirle un video de 200 gigas, sino tener ahí como una pequeña protección contra eso. Y bueno, y ese obviamente ese límite lo vas a determinar vos en base a las necesidades de tu aplicación. Pero ya que tenemos acceso a eso, también podríamos obviamente delimitar, por ejemplo, determinar si un usuario está subiendo muchos archivos, bueno, todo eso para proteger al servidor de una sobrecarga habría que hacerlo, pero bueno, eso es más avanzado, así que lo vamos a ver bastante más adelante. Voy a crear una constante que se llama max file size, que probablemente esta constante la movamos a algún otro lugar. Le voy a poner 200 megas. 200 megas. Y lo que podemos hacer es preguntar if es mayor o igual a max file size. Podemos simplemente hacer un return y en vez de 404 voy a agregar estas responses y voy a agregar una que sea 400, porque 400 es bad request. Básicamente quiere decir que hubo algo mal en la request, y obviamente recibir el mensaje. Y la diferencia, bueno, sí va a ser JSON también, así que vamos a importar 400 acá. Este JSON después lo voy a cambiar a 200 porque todo va a ser JSON. Pequeño detalle, ¿no? Voy a retornar 400 y el mensaje va a ser archivo demasiado grande. Así que ahora voy a bajar el límite a 100 megas y esto debería fallar. Si yo le tiro un archivo más grande, ¿qué está pasando? Me dice archivo demasiado grande. Bien. ¿Qué está pasando acá? En el 400 me tiró acá not found, ¿ven? Pero porque no le cambié acá el código de status. El status es 400. Así que de vuelta, si ahora quiero subir un archivo, me debería tirar bad request. Archivo demasiado grande, y acá vemos que el error es 400 bad request. Perfecto. Ya tenemos nuestra salvaguarda. Voy a volver a aumentarle el límite para que ahora poder subir el archivo si quiero. Ese era un pequeño detalle que quería. Archivo demasiado grande. Bueno, acá lo que está pasando es algo que quería mostrar. Si bien vamos a hacer un console log de vuelta de este valor, y también vamos a hacer un console log de este valor, ustedes dirían, ¿por qué? ¿Por qué es demasiado grande? Vamos a chequear de vuelta, vamos a mandar este
vemos que el valor que viene en los headers es 3000, o sea, el contenido es 3000, pero bueno, en este caso sí es más grande, así que está bien que eso funcione así. Vamos a probar de vuelta, pero igual hay un error acá. Vamos a probar con este. Bien, acá, por ejemplo. Bueno, archivo subido exitosamente. Esto está bien, o sea, funciona bien, pero de todos modos hay un pequeño error. Y es que si vemos acá cuando hace el log del max file size está en amarillo. Y eso es porque max file size es un número, pero el valor que viene en este content length es un string. Así que solamente, y está comparando un string con un número. Entonces lo que va a hacer es no comparar el valor numérico, sino comparar carácter por carácter. Nosotros lo que queremos es asegurarnos de que está comparando números con números. Así que vamos a usar esta función parseInt, que básicamente convierte un string en un número entero. Y solamente para asegurarnos, perdón, vamos a ponerle size. Rec size, como el tamaño de la request, va a ser igual a esto. Y ahora vamos a ver que esto va, ahora van a ser los dos, van a ser un número. Cuando haga el log, vamos a mandar acá. Y vemos que ahora sí va a comparar número con número. Y por ende esto va a funcionar mejor. Así que solamente ese pequeño detalle, bastante importante. Bien. Ahora sí vamos a proceder a analizar el tema de la descarga de un archivo. Para descargar un archivo, básicamente tenemos que, bueno, obviamente solicitarlo desde nuestro cliente. Vamos a crear un botón acá que sea download. Y acá descargar. Y vamos a ir a main y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Le vamos a agregar un listener a nuestro botón. Vamos a ponerle download button igual document get element by id y le pusimos download en la id, ¿no? Download, y vamos a hacer download button.add-event-listener click. Esto recibe una función con el evento que no lo vamos a necesitar, y solamente para asegurar que esté andando vamos a agregarle este, o sea, le decimos cuando hagas clic, que lo tengo que escribir bien, clic, quiero que dispares esta función, y lo único que va a hacer es un console log de clic. Así que está funcionando. Vamos a poner un break acá, solamente para que quede abajo. Vamos a ponerle otro. Descargar. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es nosotros, bueno, decir, bueno, ¿qué archivo queremos descargar? Por el momento nosotros vamos a descargar un archivo que va a ser siempre el mismo. Es decir, vamos a enviar una request al servidor que va a decir, bueno, descargame este archivo. Porque en lo que me quiero enfocar ahora es en cómo es la mecánica para descargar un archivo. Después, para determinar qué archivo querés descargar, vos podés hacer la lógica que quieras, determinarlo según tus necesidades. Más adelante probablemente lo veamos, pero lo que quiero es que veamos cómo funciona desde Node, cuál es la mecánica, y desde el frontend también, cuál es la mecánica para descargar un archivo. Entonces continuamos. Para descargar un archivo vamos a agregar acá en la API otra función que se llame download, que no va a recibir ningún parámetro, creo. La vamos a exportar. Vamos a hacer de vuelta un fetch. Vamos a hacer un get, y esta vez vamos a ver cómo hago esto. Sí, vamos a hacer un get, porque get es para obtener información. Quizás podría ser un post, dependiendo de nuestras necesidades. Eso lo vamos a ver más adelante, pero en principio no, voy a hacer un post. Voy a hacer un post porque generalmente cuando una persona baja un archivo, no, vamos a hacer un get, perdón por el divague. Vamos a hacer un get,
Vamos a hacer un fetch. Va a ser base URL y va a ser una URL genérica, es decir, una URL fija que va a ser /downloads. Y después, bueno, vamos a copiar esto, pero antes que eso vamos a hacer un par de cosas. Vamos a ir a nuestra router en el backend, vamos a crear una nueva ruta para get, se va a llamar downloads, y esto va a ser download file. Que download file lo vamos a poner en este file controller y vamos a crear esa función. Download file. Ahora, para descargar un archivo hay que hacer un par de cosas. Primero vamos a tener este archivo que lo vamos a crear acá, que es uno de los que subimos, no importa, le cambié el nombre para que sea más fácil. Lo que vamos a hacer es primero determinar cuál es la locación de este archivo, que ya sabemos que es el uploads path en este caso, pero bueno, tendríamos que determinarlo en caso de nuestra aplicación, pero por el momento sabemos que va a estar acá. Va a ser igual a path.join, básicamente lo mismo que esto. Y le voy a pasar test.mp4 porque yo ya sé que este es el archivo que quiero bajar. Obviamente en caso de una aplicación real tendríamos que determinar cuál es el archivo que queremos bajar y por ende también determinar la locación, la ubicación del archivo. Toda esa lógica no es muy complicada, por eso me quiero concentrar en lo más importante. Bien, una vez que tenemos el path del archivo, lo que vamos a hacer es usar de vuelta nuestro módulo de file system para hacer lo que se llama un read stream. Vamos a guardarlo en una variable y hacemos file system.create read stream y le pasamos el file path. Esto lo que hace es crear justamente un stream de lectura, y un stream de lectura lo que hace es básicamente va leyendo el archivo de principio a fin, y a medida que va leyendo las diferentes partes de la data puede hacer algo con esa data. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa data? Lo que vamos a hacer nosotros con esa data es usar este método pipe, que lo que hace es básicamente, pipe significa como tubería, ¿no? O cañería. Entonces agarra el flujo de este archivo que está leyendo y a medida que lo va leyendo lo va a transferir a donde sea que le mandemos en este pipe. Ahora, ¿qué parámetros recibe este pipe? Si vamos acá a la función, vemos que tiene que ser un writable stream, es decir, un stream de escritura. Ahora, nosotros, ¿qué stream de escritura vamos a utilizar? Bueno, convenientemente, el objeto response es un stream de escritura. Está preparado para escribirle data de manera, o escribírsela toda de una, como venimos haciendo cuando enviamos JSON, o justamente streamear información, lo cual es lo que hace de Node una herramienta tan interesante para trabajar, porque tiene todos estos elementos de alto nivel en los que, bueno, no necesariamente tenemos que saber cómo está implementado el stream de lectura y escritura, sino que eso lo resuelve bastante por nosotros. Por eso creo que no es necesario utilizar tantas librerías como se usan, porque ya Node de por sí es de bastante alto nivel y nos da estas herramientas que son súper útiles. Si nosotros estuviéramos usando algo como Express, que tiene también sus plugins para cargar y descargar archivos, usan esto detrás. Así que está bueno entender más o menos cómo hacerlo de manera nativa, y después si querés usar una librería ya sabes cómo funciona. Bien,
Eso es todo, lo único que falta es... porque ¿qué pasa con esto? Nosotros está bien, vamos a mandar la respuesta. Y por el momento vamos a hacer solo eso. Vamos a ver cómo atajar esta respuesta en el frontend. Si yo uso esto como está acá, va a fallar y ahora vamos a ver por qué. Porque nosotros sí, estamos pegándole a download, /downloads, va a disparar este método. Pero cuando lo queramos convertir a JSON, va a decir, che, no puedo convertir esto a JSON, porque esto es como un stream de data, que no entiendo lo que me estás pidiendo. Así que vamos a simplemente testear que esto ande, vamos a ir a main y vamos a importar download. Y cuando haga clic, simplemente voy a hacer download. Y voy a guardar la respuesta. Esto tiene que ser async. Voy a guardar la respuesta acá y voy a hacer un console log de la respuesta. A ver qué pasa. Vamos a abrir nuestro navegador, refresh, le voy a dar descargar. Bien. Lo que está pasando acá es que como estoy haciendo un método get, no puedo mandar headers. No, perdón. Dijo que fue bloqueada por CORS porque en la respuesta no está el access control allow origin. Y eso es porque en mi respuesta no estoy seteando los headers. Si vemos cuando hacemos return 404 o JSON, estoy seteando estos common headers. Así que lo que voy a hacer es utilizar estos headers acá. Es más, en principio solamente los voy a copiar porque sí. Después esto lo voy a refactorizar y voy a poner, lo voy a hacer ahora, voy a crear en el server un archivo de constantes y voy a hacer module exports, porque igual esto va a ser necesario, constants module exports, no, voy a hacer directamente como headers, ok, entonces tengo este archivo de constantes en el servidor, que no sé si tiene que ir en el servidor, pero en principio va a ir ahí. Este archivo lo voy a importar acá. Require, si pudiera escribir bien. Require constants, ahí debería andar. Y en el file controller vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer como headers igual require server /constants. Y ahora podemos, cuando el usuario quiere dejar un archivo, podemos hacer response.writehead. Vamos a ponerle 200 el status, ¿no? Y vamos a ponerle los common headers. Vamos a salvar. Y ahora cuando yo quiero descargar un archivo, antes de pipear el stream del archivo, vamos a guardar, vamos a decirle, vamos a mandarle los headers, cosa de que sepa que permite orígenes distintos, permite headers, etc. Vamos a darle a descargar ahora. Y sigue fallando. Porque está fallando. Probablemente porque no se pueden enviar. ¿Qué está pasando? A ver, vamos a poner pausa un toquecín. Bien, lo que estaba pasando es que yo acá estoy importando common headers, pero en las constants le puse common header. Así que bueno, un pequeño error bastante importante. Acá lo mismo. Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Ahora le voy a dar descargar. No me está tirando el error, pero la respuesta me está tirando undefined. ¿Por qué? Bueno, por varias cosas. Vamos a ir a la API. Primero que esto hay que retornarlo, ¿no? Como cualquier cuestión. Vamos a darle refresh, descargar.
clic. Quizás es muy grande el archivo. Bien, es muy grande el archivo, por eso tardó tanto. Pero acá vemos que este es el típico error de cuando estamos queriendo hacer un JSON.parse de algo que no es un JSON. Acá nos dice is not a valid JSON. Y acá vemos que hay una data que es completamente ilegible. Y eso es porque nos está mandando un buffer binario y nosotros estamos queriendo convertirlo a JSON. Por suerte, Fetch, esta API maravillosa que crearon las personas que inventaron JavaScript y todos los implementadores de los browsers, tiene un método que es no JSON, sino blob. Cuando nosotros sabemos que vamos a recibir información binaria, es decir, un archivo o un array binario de algún tipo, podemos convertir este archivo en un blob, que blob significa Binary Large Object o algo similar, no me acuerdo exactamente ahora, pero básicamente es como, bueno, es una información binaria que ya sabemos que hay que tratarla como tal y por ende podemos hacer varias cosas con ella. Entonces voy a convertirlo en un blob, le voy a dar save, voy a darle descargar. Esto va a tardar un cacho. Ahí llegó. Fíjate que tenemos ahora el blob. O sea, lo convierto en blob y esta data la retorno y puedo acceder a esa data en el objeto respuesta. Y eso es lo que estamos viendo acá. Tenemos este blob que tiene este type. Esto está mal, obviamente. Igual no nos afecta demasiado en este momento, pero está mal. Lo que tendríamos que hacer acá es en los headers, en lugar de enviar application JSON, podríamos sobreescribirlo, por ejemplo, y decirle, bueno, quiero todos los headers comunes, pero quiero sobreescribir el content type, que quiero ver cómo lo escribí, content type, quiero sobreescribir el content type y le quiero poner video mp4, creo que es. Obviamente en la vida real este content type tendrías que obtenerlo del archivo, es decir, cuando vos subís un archivo guardás el tipo de contenido para después, cuando lo vas a enviar de vuelta al cliente, le envías el tipo de contenido. En este momento, como nosotros ya sabemos que es mp4, podemos mandarlo directamente. Por cierto, esto es lo que se llama un mime type o un mime type. Si buscas mime type, tenemos acá todos los mime types. Por ejemplo, video, mp4, mpg, etc. Así que podés investigar esto por tu cuenta. Bien, ya tenemos el blob. Tenemos nuestro archivo binario que lo descargamos exitosamente desde el servidor. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, para descargarlo, por suerte JavaScript nos permite varios métodos para poder hacer esto. Y el método que vamos a utilizar para hacerlo es crear lo que se llama una Object URL. La Object URL la creamos con el objeto URL, que es un objeto que viene con JavaScript, por decirlo de alguna manera, que tiene un método que es createObjectURL. Y si vemos, el parámetro que recibe es un blob o un media source, que el media source no creo que lo veamos en este tutorial, pero básicamente si yo le paso un blob, esto nos permite crear una URL que podemos utilizar para descargar este blob o usarlo, por ejemplo, para reproducir un video o un audio o algo por el estilo. Entonces eso se lo voy a asignar una variable y vamos a hacer un log de este link a ver qué nos trae. Voy a guardar. Perdón, es el res, o sea, este sería el blob, ¿no? Así que le vamos a pasar el blob. Vamos a abrir a nuestro amigo y le voy a dar descargar. Vemos que se descarga y acá vemos que tenemos este blob, que básicamente este blob, como lo creé con el objeto URL, nos creó una URL en la cual está almacenado, por decirlo de alguna manera, ese archivo que acabamos de descargar. Si yo le doy clic acá, bueno, esto tiene que ver con el hecho de que estamos usando LiveServer, pero para poder acceder a esta URL
podemos crear un link. Vamos a ponerle data. Vamos a crear un link que va a ser un document.createElement. Vamos a crear un tag link, o sea, un anchor tag, que son las que se usan para hacer links justamente. Vamos a ponerle el href, que es básicamente la URL hacia la cual va este link. Vamos a ponerle como href esta URL que nos creó. Le voy a poner URL más que data. Le vamos a poner esta URL como href y vamos a apendear. Vamos a hacer un document.body.appendChild link y vamos a ponerle el atributo download al link. Y acá es donde le ponemos el nombre del archivo. Vamos a ponerle test.mp4. Y ahora deberíamos ver el link en el body. Vamos a darle save. Y vamos a de vuelta a hacer descargar. Ahí se descargó. Y acá tenemos nuestro href, que obviamente lo vemos acá, pero como no tiene ningún texto, no lo vemos, pero podemos ponerle un texto que sea igual a descargar test.mp4. Vamos a darle refresh, descargar de vuelta. Y acá tenemos este archivito que, como tiene el atributo download, si yo le doy clic, se va a descargar nuestro querido archivo. Y acá lo tenemos. Un espectáculo. Ahora, lo que nosotros queremos es que cuando el usuario le haga clic a descarga, que no se cree un link y que lo tenga que cliquear manualmente, sino que la descarga se haga automáticamente. Para eso lo que hacemos es simular el clic de manera programática. Podemos hacer, en vez de simplemente ponerle un texto y que el usuario lo tenga que cliquear, una vez que lo apendeamos al body, podemos hacer link.click y eso debería funcionar. Le voy a dar descargar, no hago nada, pim, y ahí se descargó el archivo mágicamente. Lo único que falta es, una vez que se cliqueó el link, es borrarlo. Entonces vamos a hacer remove child y vamos a remover el link y ya está. Tenemos nuestro descargador de archivos perfectamente funcionando y aquí está. Lo único que falta es que, bueno, este nombre, como vemos, lo estoy hardcodeando acá. Estaría bueno que el nombre venga desde el servidor, ¿no? Y como acá estamos mandando como respuesta a un stream que va a ser de un archivo binario, para enviar otro tipo de información como el nombre u otra cosa, necesitamos enviarla en los headers. No queda otra, que es la que es. Para eso vamos a usar un tipo de header especial que se llama Content Disposition, que lo que nos permite es indicarle al navegador que lo que vamos a mandar es un attachment. Esto no hace una diferencia práctica, pero siempre es bueno usar los headers estándar, digamos. Y en este mismo header, además del attachment, le podemos pasar el file name. Y le vamos a pasar, en este caso, sería test.mp4, que como ya dijimos antes, en realidad lo que vamos a hacer es este nombre de archivo lo vamos a obtener de nuestro servidor de acuerdo a las necesidades de nuestra aplicación, pero en este caso, como sabemos que es el archivo que le estamos mandando, podemos mandarlo directamente acá. Una cosa importante, si vos te descargaste este repositorio, quizás esta carpeta uploads no la tengas, pero en ese caso la deberías tener. Si no la tenés, la podés crear. Acordate que está en el directorio de backend. Y seguramente no vas a tener un archivo llamado test.mp4.
Así que si tenés un MP4 puedes copiarlo acá y ponerle este nombre, o si no, poner cualquier archivo acá que tengas en tu computadora que quieras descargar para probar, y asegúrate de que el nombre que mandamos acá y acá sea el mismo del archivo que vos tenés acá, y también asegúrate de que el mime type, como te mostré antes, sea el adecuado para el archivo que estás usando. Por ejemplo, si es un archivo de texto plano, el mime type va a ser text barra plain, etcétera. Lo puedes buscar en Google, igual tampoco va a ser demasiado la diferencia en este momento. Una vez que tenemos este header enviado, lo único que tenemos que hacer es captar esta información en nuestra request. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, convenientemente el objeto response de fetch tiene en sí el objeto headers. Entonces vamos a hacer un console log res.headers y vamos a ver qué nos trae. Vamos a descargar pin. Bueno, acá lo que está pasando es que no estoy retornando esto, por eso nos tira ese error. Vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a descargar y vemos que tenemos content type video mp4. Para obtener un header en particular hacemos res.headers.get y el nombre del header. En este caso, por ejemplo, si nosotros hacemos content type, vamos a ver que tenemos video mp4, y entonces lo que nosotros deberíamos obtener es el content disposition, ¿verdad? Si hacemos content disposition, vamos a ver que no nos lo va a mostrar. Vamos a darle a descargar y vemos que tenemos null. Pero sin embargo, si vamos a la pestaña de red o network y exploramos la respuesta cuando le pegamos a downloads, vemos que acá en los encabezados de la respuesta o los response headers tenemos este content disposition attachment file, que es el que seteamos acá, pero sin embargo no lo estamos pudiendo acceder en los headers. Y eso es porque falta un header en esta respuesta y lo vamos a poner en los common headers, o lo vamos a poner acá, que es un header llamado access control expose headers. Y esto, de vuelta, son todas medidas de seguridad que implementa el navegador para evitar posibles ataques. Pero básicamente en este header nosotros le vamos a decir al navegador cuáles son los headers que nosotros queremos que el cliente pueda acceder. Entonces, si nosotros ponemos acá, por ejemplo, content type, coma, content disposition, vamos a ver ahora que si yo voy a descargar de vuelta, vemos que ahora sí tenemos acceso a nuestro content disposition. Así que bueno, ese es un pequeño caveat que hay que tener en cuenta, que todos los headers que nosotros queramos que sean accesibles desde el cliente, tenemos que declararlos en expose headers. Y el content type por default está agregado, por eso no tuvimos que hacer nada para obtener esto. Así que lo único que falta es obtener este valor y extraer de este valor el file name. Para eso lo que podemos hacer es un split, que split lo que hace es agarra un string. Si yo pongo split y le pongo un carácter de algún tipo, me va a generar un array con un ítem por cada, o sea, va a separar el string cada vez que encuentre el carácter que ponemos, y va a generar un array por cada uno de los elementos que encuentre separado por ese carácter. Por ejemplo, si yo ahora pongo punto y coma, vamos a ver que tenemos por un lado attachment,
que es lo que encontró de este lado del punto y coma, y por otro lado tenemos espacio, y bueno, estos son unos escape strings que quizás no los necesitamos. Ahora voy a sacar estas comillas acá. Vamos a probar de vuelta. Tenemos de vuelta acá. Entonces tenemos el chabón, yo le dije, separame este string en un array basándote en el punto y coma. Entonces buscó el punto y coma y me puso en el primer ítem del array este texto, que es attachment, por eso está en la posición 0, y en segundo lugar, perdón, este string, que es el espacio más el nombre del archivo. Así que faltaría hacer una última cosa. Yo sé que esto lo voy a meter en una sola operación para que sea un poco más fácil. Entonces nosotros sabemos que acá en la posición 0 vamos a tener attachment. Y en la posición 1 vamos a tener filename igual el nombre del archivo. Entonces tenemos que hacer una vez más esto, solo que ahora vamos a hacer un split con el signo igual. Entonces si yo hago, ahora puedo hacer filename, va a ser igual a content disposition en la posición 1, que ya sabemos que es esto, punto split, igual, y vamos a ver qué tenemos acá. Esto nos va a dar un array que va a ser básicamente esta parte del string separada por el igual, o sea que en la posición 0 vamos a tener filename y en la posición 1 vamos a tener test.mp4. Vamos a chequear si eso es cierto. Vamos a darle a descargar y vemos que acá tenemos este array que tiene filename. Este espacio no nos importa, lo que nos importa es la posición 1. Entonces filename en la posición 1 va a ser el nombre del archivo que le enviamos en los headers y lo tenemos acá, test.mp4. Así que simplemente puedo ahorrarme este paso haciendo el split y acá poniéndole que el resultado de esto, quiero la posición 1. Le doy save, le doy a descargar y vemos que tenemos acá test.mp4. Lo único que falta es retornar a nuestra función main. En vez de devolver el blob directamente, vamos a devolver un objeto. Acá vamos a crear un response que va a ser igual a un objeto. Y lo que vamos a hacer acá es, esto lo podemos borrar, y acá en vez de retornar la data, vamos a hacer, perdón, en vez de retornar la data directamente, vamos a retornar un objeto que va a tener data por un lado y vamos a agregar una variable acá que se llame filename y en vez de asignarlo como una constante le vamos a asignar este valor acá arriba y esto lo hago acá arriba para poder tener acceso acá, ¿no? Entonces data y filename. Una vez que tenemos esto, sabemos que en main esto, el download, en vez de devolvernos directamente el blob, nos va a devolver un objeto con data y filename. Entonces podemos, en vez de data, cambiarle el nombre y ponerle blob. Y en main vamos a decir que tenemos blob y filename. Y lo único que falta acá es al nombre del download del link, en vez de ponerle este valor hardcodeado, le ponemos filename. Y para testear vamos a ponerle acá otro nombre, por ejemplo un archivo X. Y esto debería funcionar. Si yo ahora le doy a descargar, se descarga y vemos que acá el nombre del archivo ahora es un archivo X. Lo tenemos acá. Así que eso sería todo, cómo descargar archivos. No es tan complicado, hay que saber un poco solamente que existe este objeto URL, también que esto no hace falta, también que el método fetch tiene la capacidad de convertir un string binario en esto que se llama blob, y que el blob puede ser manejado en JavaScript para poder crear archivos, descargarlos,
mostrar videos en pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, solamente para recapitular, lo que hicimos fue crear esta función específica del API que es para descargar archivos. Eventualmente acá podríamos pasarle el file name también, por ejemplo, y acá mandar como parámetro un file name. Eso quizás lo hagamos en el episodio siguiente, pero por el momento creamos una función en nuestra API en el frontend que le va a pegar a este endpoint downloads, que lo creamos acá. Es un get, y lo que hace downloads es escribe estos headers que son necesarios. El content type por el momento no lo estamos usando en el frontend, pero es importante. Le estamos diciendo que le estamos mandando un attachment y le estamos pasando también en el header el nombre del archivo. Acá podríamos pasarle un header custom, podríamos inventar un header que se llame file name y obtenerlo acá, pero por cuestiones de seguridad siempre es bueno usar los headers que son estándar, digamos. El content disposition es un header estándar que los navegadores pueden utilizar para hacer chequeos de seguridad y demás. También tuvimos que pasarle este expose headers para que el content disposition, que por default no está expuesto en el cliente, pueda ser utilizado en el cliente. Y después lo que hicimos fue leer el archivo con el módulo file system, que fue el mismo módulo que usamos para crear el archivo en primer lugar, crear un stream de lectura, es decir, un flujo de lectura, y pipearlo, es decir, entubarlo, por decirlo de alguna manera, hacia el stream de respuesta. Esto lo que va a hacer es al cliente que solicite este recurso, le va a enviar en bloques la data del archivo que estemos leyendo, y a medida que vamos leyendo el archivo le vamos enviando la respuesta al cliente. Una vez que el cliente recibió la respuesta por completo, la convertimos en un blob con el método blob, y luego devolvemos la data y el file name a nuestra función que lo está invocando. Con este blob creamos esta URL con el objeto URL que viene con JavaScript, que nos permite eso, crear una URL o un link hacia algún recurso de tipo binario en este caso. Creamos un link, un elemento HTML, un anchor, le pusimos como href la URL que acabamos de crear, le seteamos este atributo download que es el que nos permite que cuando le hacemos clic a ese link se descargue, y el valor que le asignamos es el nombre del archivo para que cuando se descargue con el nombre que definimos. Agregamos ese link al body, aunque es solamente ese link no se va a mostrar, aunque si quisiéramos mostrarlo podríamos hacerlo, cosa de que el usuario tenga que hacerle clic manualmente, pero lo que hicimos nosotros es hacer el clic de manera programática para que el usuario no tenga que hacer dos acciones. Una vez que hicimos el clic, removemos el link del body y ya está todo listo. Una cosa que vale la pena destacar es que además de crear un read stream, podríamos, en vez de crear un read stream, podríamos leer el archivo por completo usando filesystem.readFile, por ejemplo, y enviar el archivo entero a el cliente. Esto es medio problemático porque si el archivo es muy grande, tendríamos que primero cargar todo el archivo en memoria en el servidor y luego enviarlo. Que de todos modos, aunque nosotros enviemos el archivo entero, se va a enviar por partes. Así que tener el costo extra de leer todo el archivo en memoria puede saturar la memoria de nuestro servidor y no queremos eso. Por eso creamos un stream de lectura. Así que bueno, eso será todo. Y bueno, hasta la próxima. Cualquier duda, ya sabes, deja un comentario y nos vemos.